Bueno, hay un grupo uruguayo extraordinario que se armó en el año 74 en Norteamérica, pero son tres uruguayos, tres o cuatro, los hermanos Fatoruso, el negro Rada fue de invitado, y bueno, ellos ya disponían de toda esta tecnología en Estados Unidos en el año 74, y una de las tecnologías es el Top Box. Así que, pero ya vamos a hablar algún día de ese disco. El grupo, para si alguien lo quiere ir escuchando, se llama OPA, ¿sí? Año 74, uruguayo, en el exilio. Bueno, entonces, después nada más, no hay más, porque el violinista toca con un violín común, calculo, Baterista con su set, este, el bajista. el baterista con su set, que me imagino que sería amplio, pero tampoco la monstruosidad que es Billy Cohan, por ejemplo, Mm. este, que necesitan cada uno de esos toms y cada uno de esos platillos, porque los tipos como tocan quiere decir que reproducen las notas que se están ejecutando, ¿no? Sí, sí, esas Este, baterías donde tenés tantos tambores, eh, bueno, acá un baterista va a poder hablar mejor que yo, que no lo soy, ¿no? Pero exacto. están afinados en diferentes tensiones para lograr una escala Pero determinada. eso es tocar y no acompañar. Ellos tocan. Uno que tocaba era Kid Moon, que terminó en sus últimos años y falleció a los 32 años, puta madre, parece mentira. Tenía también esas baterías gigantescas y, como te decía Pete Townshend, él te quería asegurar de tener todo a su disposición para tocar la nota que él necesitaba. Bueno, acá estamos hablando con estos sets de baterías y por ende de los bateristas, estamos hablando de la batería no como un instrumento solamente rítmico, como el motor rítmico de la banda, sino también como un instrumento casi melódico, diríamos. Sí, y ahora me estoy acordando, por ejemplo, una gran banda de la cual también tendríamos que hablar algún día, que son los Smiths, otro grupo que marcó el sonido de los 80. Y bueno, el baterista tenía la batería en su configuración básica: bombo, chancha, redoblante, y en lugar de dos tom, uno, y un par de platillos, y listo. La chancha, para aquellos que no son de Argentina, a la chancha en Argentina le dicen a los tom más graves, que son los que suelen estar acá accesibles a la mano derecha de los bateristas derechos, ¿no es cierto? Ah, y el hi-hat, que algunos no lo usan. Por ejemplo, creo que, o sea, Kid Moon usaba doble bombo, pero no usaba hi-hat. Mirá. Bueno, entramos a los temas, si les parece, joven. Vale, me parece, vamos con el primer tema. Freeway Jam. Lo primero que escuchamos acá, cuando arranca el disco, es ruido de tráfico. ¿Sí? El nombre ya dice Freeway Jam. Encontramos ruidos de autos que pasan, bocinas. Obviamente nada de... Eso no es una grabación que pusieron antes de empezar, ¿no? Sino que son los mismos instrumentos que están haciendo esos ruidos. O sea que estamos hablando de que se sentaron a ver la disonancia que había entre dos notas para generar ese sonido de la bocina, jugando en el caso de la guitarra con el pote del volumen, con el whammy bar, en el caso de Ian Hammer con este instrumento del cual vas a hablar, me imagino ahora, No, este, no, en ese el momento Gliss. toca con el mini Moog. No, no, Con él el Gliss. juega con los osciladores, de Ah, mira, las perillas. pensé que, me imaginé que lo hacía con el Gliss de ahí No, del... no, no lo tenía en ese momento. Ah, mira, Perdón, para los que no entienden de qué estamos hablando, Ian Hammer tuvo que ver mucho. Ian Hammer era un guitarrista, es un guitarrista frustrado. Entonces él le pidió a Robert Moog, no, 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 creo, no sé si ya existía, pero él le pidió a Robert Moog un sintetizador especial que se pudiera colgar como una guitarra y que se pudiera hacer con el sonido del teclado, que tiene un ataque distinto, la onda, se pudiera hacer lo que nosotros denominamos los guitarristas gliss. ¿Eh?
Glissando o slide, arrastre, ¿no es cierto? Bueno, y la chapita que tiene ese aparato, yo le contaba a Ezequiel, se llama glide, o sea, una mezcla de gliss y de slide, ¿no? La guitarra nos ofrece la posibilidad de estirar cuerdas y modular el sonido de formas que el piano no. Por ejemplo, No, más que estirar, deslizar. deslizar y En el estirar. piano vos tenés una tecla, tenés la otra tecla, pero no está continuada. Entonces tenés que ser, a lo más que podés hacer es una nota martillo. No, y además Pero te pasa lo siguiente, cuando vos en cualquier instrumento de teclas, como el piano, cuando tocas una nota, la única oportunidad que tenés de tocar dos veces la misma nota es tocar dos veces la tecla. En la guitarra no, la misma nota la tenés distribuida de formas diferentes y además con esta característica de, por ejemplo, poder estirar una cuerda o poder llegar a esa nota a través de la misma cuerda con un arrastre, un glissando, modulás. yo insisto con el gliss, porque el estirar, Ian Hammer lo logra con el pitch. El pitch Claro, es una ruedita, que él lo maneja muy bien. En el modelo que le armaron a él, es un tocho increíble. Ian Hammer lo hizo reducir el tamaño y acortar el mango, y si bien tiene el slide por delante, el slide, no, el glide, el glide, qué quilombo. atrás el tipo pícaro le metió para usar con el pulgar la ruedita. Fíjense cómo el músico le pide al diseñador cómo lo quiere el aparato, para sus fines, ¿no? O sea que atrás tenía la ruedita que emularía lo que sería un estiramiento, un bending en la guitarra y el Eso se ve en la clínica que vas a dejar después de la descripción del video. ¿Te acordás que son 3 minutos? chequeen los links que vamos a dejar, que es obviamente al disco y a ciertos videitos como este que estás nombrando vos, donde es como una demo de este aparato. De este Sí, dispositivo. porque lamentablemente nosotros, este programa sería lo ideal, sería hacerlo y mostrar las partes en vivo, pero como en todo el tema del copyright, no lo podemos hacer, lamentablemente, pero en este caso son 3 minutos de una clínica que hace él, y encima se da el lujo de chapear diciendo, bueno, pero yo puedo hacer cosas que la guitarra no puede, por ejemplo. No, pues es un chiste, pero una chicana, como decimos nosotros. Bueno, escucho. Nada, eso que te decía, o sea, a través de construir un instrumento para lograr otro, modular el sonido de formas diferentes, ¿no? Para lograr otras expresividades. Para lograr la expresividad. Esta es la palabra. Los músicos necesitan expresarse y a veces hay sentimientos que ellos no pueden poner en el instrumento y necesitan un dispositivo para poder ponerlo. Si estamos hablando de un guitarrista frustrado, él necesitaba, ya que era tecladista, lograr que se asemeje lo más posible a una guitarra. Dame un toque que voy a cortar. Ahí puse a grabar otra vez. Bien, Freeway Jam. Yo lo que noto en Freeway Jam, bueno, todos estos sonidos, esto que estamos hablando de la modulación del sonido, al final un músico lo que busca es expresar algo, ¿no? Y por eso en esta época nos encontramos entre los recursos que habían, cuando uno usa un efecto de sonido, sea un wah, un talkbox, o te creas un instrumento nuevo, como es el caso de lo que estamos hablando acá, eh, eso está al servicio de la expresión de lo que querés decir. Hay instrumentos que te limitan, ¿no? Y bueno, en el caso de Jan Hammer, buscó eso, buscó el diseño de un instrumento que hasta el día de hoy se sigue usando. ¿Me permitís un comentario que me parece importante? ¿Qué es un músico? Un músico es un tipo que tiene una necesidad de expresión a través de distintos instrumentos a elegir, los que ya hay. Pero fundamentalmente, a ver, quiero ser claro con este punto. El verdadero instrumento es el tipo, no el instrumento. El instrumento es el canal de comunicación de lo que él quiere decir. ¿Ok?
Esto es fundamental entenderlo. Es un medio. El instrumento es una extensión del artista, es su canal de expresividad. ¿Por qué? Porque un bailarín, por ejemplo, se va a expresar como artista a través del movimiento de su cuerpo. ¿Se entiende? Hay, digo, para decir, un pintor se va a expresar a través de sus pinceladas, a través de su obra. Quiero decir, porque esa es la diferencia. El artista es, primero, hay artistas y hay productos. ¿Eh? La diferencia entre un artista y un producto es justamente que el artista expresa, el producto vende. Generalmente los artistas no se llevan bien con el dinero, porque no los escucha nadie. En, la, en, las, en las radios, por ejemplo. Bueno, esa es la diferencia Puede haber. entre una canción, por ejemplo, que una obra que tiene mucha repercusión en un momento y un año después nadie se acuerda. Eso es señal inequívoca de un producto. Tal cual. One Hit Wonder. One Hit Wonder. Yo solo Continúe, maestro, continúe con su desarrollo. Era nada más eso de decir. Nada, en cuanto a la canción en sí, bueno, hay una melodía que es la que caracteriza el tema, que está en un modo mixolidio, es un modo brillante, como tirando a alegre, pero todo el resto donde están los solos que se van dando están en una tonalidad menor, principalmente. Uso mucho de pentatónica, ¿no es cierto? Así que está ese contraste que podemos hablar. Otra cosa que me llamó la atención es el espacio entre las frases que hay espacios sonoros. Y después, bueno, destacable el groove de la batería y cómo el bajo está todo el tiempo, no está en una sola nota, está todo el tiempo llenando y en, en coherencia con la batería, ¿no es cierto? Hay un entendimiento ahí de lo que es la base que es digno de ser escuchado y hay que prestarle mucha atención. Al bajo por separado y a la batería. Hay muchos golpes fantasmas, hay muchas cositas muy chiquitas que están haciendo al ritmo. No es un ritmo derechito, no. Hay muchos golpes ahí sonando en simultáneo que completan todo y el bajo va acoplándose a todos esos pequeños recursos de la batería. Y eso hace una base súper sólida que se va a escuchar a lo largo de todo el disco y de todo el show. Sí, yo lo que agregaría es que hay dos solos en este tema. El primero es de Jeff Beck, lo estábamos comentando antes con Ezequiel. Es un solo muy minimalista para lo que se podría esperar de un Guitar Hero, ¿no? Son pequeñas frasecitas, chiquititas, con toda la banda atrás, porque lo que manejan muy bien estos tipos es cuándo saber salir adelante y cuándo hacer base, ¿no? Pero en el segundo solo, Ian Hammer, el solo de Minimoog, genera un suspenso en la preparación de lo que se viene, digamos, ¿no? Y después, bueno, el final es apoteósico porque una cosa que no se sabe demasiado, pero que no es fácil finalizar un tema. No. Es un momento en que todos se tienen que poner de acuerdo con distintas señales y cosas entre ellos, y no es fácil, hay que practicar mucho los finales, porque si no la gente está tocando y no sabe cómo terminarlo. Además, para el oyente, eh, podés haber tocado todo perfecto, pero si el final estuvo desprolijo, cagaste toda la perfección de lo que tocaste, lo cagaste. Es más, en el medio puede hasta haber pifies, te podés permitir un montón de cosas, pero el principio y el final de la pieza, sobre todo el final, tiene que ser impecable. Y una nota pifiada en el final. De terror. Lo peor que te puede pasar. Segundo tema. El segundo tema se llama Earth, Still Our Only Home. En este tema, bueno, empieza con un riff que denota funk en la guitarra directamente, o sea, apenas lo escuchamos, escuchás funk.
en esencia. Particularmente la canción en sí no me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la armonización de las voces que hay. Acá aparecen algunas voces. Pero fuera de eso no es un tema que pueda decir mucho. No me ha llamado mucho la atención. Yo lo que pude anotar sobre este tema es la dinámica de la guitarra. ¿Qué quiero decir? Jeff Beck no toca todo igual. Es decir, una es por los pedales, pero otro también es por la técnica que tiene. Y la guitarra suena distinta, es la alternancia entre una forma de toque y otra, y además entre lo que es la melodía y lo que es base, ¿no? Y después se luce mucho acá el violín, las voces, como vos decís, las voces, les aviso, son los dos muchachos de color, Tony Smith y Fernando Saunders. Puede ser porque, les aclaro, Jeff Beck no canta, ¿ok? No canta Jeff Beck. Jamás se lo ha visto. Puede ser que Ian Hammer cante también, porque a veces hay como tríos de voces. Está el violín, y después hay un solo de Minimoog nuevamente, y hay alternancia entre este efecto que yo te decía, esta mezcla de acople, sustain y armónico que hace Jeff Beck, ¿no? ¿Podés decir algo sobre eso? El acople es la retroalimentación del sonido que sale del parlante, del amplificador, que al meterse otra vez por los micrófonos de la guitarra genera una retroalimentación. Eso es el acople, ¿no es cierto? Sí, pero genera un sustain. Genera un sustain, claro. O sea, a la distancia correcta, al volumen correcto y en el ángulo correcto vas a ir logrando diferentes tipos de acople, ¿no es cierto? Y al punto que puedes dejar una nota sostenida, acoplada, ¿no es cierto? Mucho tiempo. Así que juega mucho con eso en el envío. Y algo que se da sobre todo, la necesidad para generar esos sonidos de volúmenes muy altos. Algo de lo que en algún momento vamos a hablar seguramente de The Who y de Pete Townshend, que tocaban en trío, y algo de lo que él hablaba era eso, de que para que un trío suene lleno, se necesita tocar a mucho volumen para que se resalten ciertas frecuencias, ciertos armónicos que terminan resaltándose en volúmenes muy altos y que es lo que hacen que todo suene lleno. Si no, un trío sonaría muy vacío. Bueno, el tema número 13 se llama She's a Woman, es un cover de los Beatles. Y lo primero que escuchamos es un ritmo de reggae, nada que ver con la versión de los Beatles. Y eso es algo que me llamó la atención un poco del disco también, ¿no? Que no se mantiene en un solo estilo, no es solo funk o solo esto, no. Dentro de esta experimentación del sonido también encontramos que se empiezan a fusionar varios estilos de música en cuanto a los ritmos y en ciertos conceptos que se van dando. Tenemos el ritmo del reggae, aparece el talk box, ¿sí? Acá, she's a woman, se escucha que canta eso con la modulación del talk box a través del instrumento. Así que es muy interesante. Y algo que se escucha o que escucho del lado izquierdo, que me da la sensación que es una guitarra rítmica, escucho la uñeta raspando y rasgando las cuerdas muteadas. Bueno, esa guitarra está presente todo el tiempo, haciendo su trabajo rítmico, Sí, sí. ¿cierto? Y bueno, una versión totalmente diferente de la versión más rockera de la década del 60. A ver qué anoté yo, digamos, la dinámica. El pasar del frente a atrás y dejar a otros, o estar en el frente con un apoyo melódico, pero muy relajado y muy bajo, con mucho espacio, con mucho